empezamos a grabar y voy a empezar con mi sección, ¿vale? Con esta sección mi idea es daros una pequeña introducción del proyecto Faraón, sus principales objetivos, los socios que están involucrados y cómo está toda esta metodología, cómo se desarrolla la metodología de Faraón en los distintos pilotos. Luego Gorka en su presentación dará más detalles de lo que se va a hacer en Murcia. Antes de nada, quería poner un poquito en contexto el porqué del proyecto. Y en cuanto al ámbito de envejecimiento y salud, por ejemplo, la entidad de la Organización Mundial de la Salud ha hecho tiene un montón de artículos y publicaciones en el ámbito, en el tema. Y hay uno de ellos que me gusta mucho porque es muy directo, es muy cortito, es un artículo que intenta resumir los 10 datos claves sobre el envejecimiento y la salud. Ahí tenéis un enlace, vamos a compartir estas diapositivas después de la presentación. Y sobre este artículo a mí me gustaría resaltar 2 de estos 10 datos. El primero de ellos es evidente, ¿vale? Es este que aparece aquí, que la población mundial está envejeciendo rápidamente. En 2015 habían cerca de 900 millones de personas en el mundo con 60 años o más, que representaba un 12% de la población total. Se estima que este porcentaje aumente hasta el 22% en 2050, que será cerca de 2.000 millones. Bien, este porcentaje va a variar entre países, siendo los países más desarrollados los que se van a encontrar en una situación más desfavorable. Sobre todo en España, que tras Japón se espera que para 2050 sea el segundo país más envejecido del mundo, con más de un 30% de la población por encima de los 60 años. Esto va a suponer una serie de cambios para conseguir la sostenibilidad del estado de bienestar, lo que sobre todo en los sistemas de salud, lo que nos va a llevar al segundo dato que quisiera resaltar. Los sistemas de salud deben adaptarse a las necesidades de la población de más edad. El envejecimiento de la población, junto con el aumento de la esperanza de vida, está forzando que los sistemas de salud de todos los países se tengan que adaptar, ya que de manera progresiva los servicios de salud se van a tener que adaptar, van a tener que hacer varios cambios, ya que van a tener que prestar más atención a los cuidados a largo plazo, porque va a haber más gente más gente mayor con más patologías crónicas. El perfil de los pacientes también va a cambiar, ya que el número de pacientes con patologías, el perfil va a ser que vamos a pasar de un paciente pasivo, vamos a decir así, a un paciente activo que va a tener que participar en el sistema de salud con la perspectiva de los datos. No solo durante las condiciones críticas, sino con el fin de prestar atención mucho más a la prevención. O sea, pasamos de un consumidor pasivo de servicios de salud a un paciente activo que va a ir proporcionando datos no solamente cuando esté enfermo o cuando esté en condiciones críticas, sino durante todo el ciclo de vida. Y también, y sobre todo, vamos a tener que pasar de un sistema de cuidados presencial, o sea, asistencia a hospitales, centros de salud, etcétera, a un sistema de teleasistencia.
y reducir la asistencia presencial solo cuando sea necesaria, cuando se necesite, por ejemplo, cuidados intensivos, donde las tecnologías pueden ayudar un montón, cosa que se ha demostrado también durante estos meses del estado de alarma. Bien, teniendo en consideración este contexto, nació el proyecto Faraón, cuyo acrónimo viene de las siglas en inglés de pilotos para un envejecimiento saludable y activo. Faraón ha sido financiado por la Comisión Europea bajo el programa de investigación Horizonte 2020 con un presupuesto de 20 millones de euros y hay 41 entidades participantes, donde el objetivo de Faraón es contribuir a un envejecimiento saludable, activo e inteligente. Hoy en día existen, como diría mi madre, muchos chismes que nos permiten hacer seguimiento de nuestra salud desde casa, como por ejemplo relojes inteligentes que te emiten las constantes vitales, aplicaciones de smartphone que te pueden registrar la actividad diaria o incluso te pueden ayudar a tener una dieta saludable, robots que nos ayudan tanto en tareas diarias como en asistir a personas con cierta con movilidad reducida, y sistemas de sensores que pueden detectar situaciones de emergencia, como una caída, y lanzar llamadas de emergencia o a los call centers o a los familiares. También existen herramientas como esta, como Zoom, que permiten comunicarnos con profesionales sanitarios. Bien, el principal problema de todos estos chismes, vamos a decirlo así, es que trabajan de una manera aislada. O sea, están utilizando sistemas distintos y no se comunican entre ellos, lo que hace que estas soluciones sean mucho más caras y se vuelvan obsoletas de una manera más rápida. Bien, durante el desarrollo de Faraón, que va a terminar en diciembre, empezó en diciembre de 2019 y terminará en diciembre de 2023, lo que se desarrollará será una plataforma digital abierta que permite integrar todos estos chismes, tanto dispositivos conectados, sistemas de inteligencia artificial, robots, etcétera, para que se puedan interconectar entre ellos y permitan proporcionar una atención personalizada a las personas mayores de acuerdo a sus necesidades personales. Faraón también contempla el desarrollo de pilotos a gran escala, donde cerca de unas 3.000 usuarios, 3.000 personas, entre ellas personas mayores, familiares, profesionales del sector de la salud y de atención social, podrán validar tanto la plataforma que desarrolle como las tecnologías que la integren, de tal manera que podemos mejorar la tecnología de acuerdo al feedback que recibamos de esos usuarios. En cuanto al consorcio, Faraón está compuesto de 41 socios de 12 países distintos, de entre los que hay universidades y centros de investigación, como nuestros amigos de la Universidad Politécnica de Cartagena y el Centro Tecnológico del Mueble, empresas como empresas que pueden ser grandes empresas como HP, Ericsson o Indra, o pequeñas y medianas empresas como Minenergia, que es una comercializadora de electricidad en la región de Murcia, o Robotnik, que es una empresa de robótica que está en Valencia, que se encarga de aportar soluciones de automatización en la industria, como en sistemas logísticos, o para personas con movilidad reducida. También existen en el consorcio entidades del ámbito de salud de cuidados y de entidades sociales, como el Servicio Murciano de Salud, que se va a encargar del despliegue, que va a ser el representante de los usuarios en el piloto de Murcia. También está el Ministerio Esloveno de Salud y algunos geriátricos que están en Portugal, Italia, Francia, Alemania, etc. Y también hay entidades de normalización como la alemana DIN y la italiana Uninfo,
que son las que se van a encargar de poder redactar y publicar normas. Durante Faraón se van a encargar de definir los protocolos que permitan que estas nuevas tecnologías sean interoperables con la plataforma Faraón, es decir, que hablen el mismo idioma con la plataforma para poder analizar y procesar los datos generados. Y bien, en cuanto a los pilotos, como os he dicho antes, tanto la plataforma como las tecnologías que van a integrar dicha plataforma van a ser testeadas y validadas por unas 3.000 personas, entre las que van a haber personas mayores, familiares y profesionales del sector sociosanitario. Van a haber 6 pilotos en cinco países distintos que van a tener distintos enfoques, ya que para cada piloto se han definido distintos retos que trae el envejecimiento en su país. Es decir, las necesidades puede que las necesidades de una persona mayor, de un abuelo en Murcia, sean muy parecidas a las de una persona mayor que vive en Ámsterdam, ¿vale? Pero puede que haya algunas que sean específicas para cada una de estas personas. De tal manera que cada piloto tiene un enfoque distinto. Para el caso de la región de Murcia, el piloto tiene un enfoque mucho más al ámbito de la salud. La idea es desarrollar una plataforma de teleasistencia y monitoreo no intrusivo que se va a empezar a evaluar con pacientes de 65 años o más con insuficiencia cardíaca y este target user y luego esta plataforma se extenderá al resto de poco a poco al resto de los usuarios del servicio murciano de salud. También en España hay un segundo piloto que es en Andalucía, en Jaén, cuyo objetivo es mucho más social, es decir, tiene el objetivo de evitar la exclusión social y combatir la soledad no deseada. Portugal va a tener un piloto más enfocado a las ciudades inteligentes para que puedan abordarse los retos del envejecimiento en ese país. En Italia y Eslovenia también van a haber otros pilotos que van a ser muy similares van a tener ciertas características similares al de Murcia en cuanto a teleasistencia y salud y cuidado desde el hogar. Y en Holanda tendrán el objetivo de combatir la soledad y la exclusión social. Comentaros que el proyecto desde que se inició, que fue en diciembre del año pasado, que ahora mismo nos encontramos en una fase para la definición de los requisitos con los cuales vamos a poder diseñar tanto la plataforma como seleccionar las tecnologías más adecuadas. Toda la información que vayamos recopilando durante las sesiones de estos grupos de trabajo las vamos a utilizar para poder perfilar dicha plataforma. Comentaros también que tenemos una página web que está disponible para el público en general y tenemos perfil de Twitter, que estamos bastante activos, también hay un perfil de Facebook, hay un grupo de YouTube en el cual vamos subiendo cualquier entrevista que se vaya haciendo a los socios y demás, y un perfil un poco más profesional sobre LinkedIn. Si tenéis alguna duda sobre el proyecto, la podéis ir incluyendo, la podéis escribir en la sección de preguntas y respuestas y intentaremos resolverlo al final del webinar. Así que, si queréis, podemos continuar con mi compañera María y Javier de la Universidad Politécnica de... Bueno, tocaba ahora Gorka, ¿puede ser? Sí, perdón, Gorka, sí. Voy muy rápido. Vale. Muy bien, a ver si puedo compartir pantalla. Perfecto. Vale.
Vamos a ver, aquí estamos. Muy bien, ¿lo veis ahora? A ver. Uy, por Dios. A ver, creo que se me ha perdido por aquí. Vamos a ver. La presentación. Aquí estamos. Disculpad, lo tenía preparado, pero son las cosas del directo. ¿Lo veis ahora? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? Vale, perfecto. Muchas gracias, Fran. Bueno, esto es el comienzo de una película de ciencia ficción, de estas que nos lo pintan así un poco oscuro, y muchos de vosotros la reconocéis. Muchos de vosotros seguramente sois seguidores. Esta es el primer fotograma, la primera escena de esa película, y esta es la segunda. ¿Vale? Es decir, una película de ciencia ficción del futuro empezó en noviembre del año pasado, prácticamente en el mismo momento en que arranca Faraón. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que el futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí y no os voy a hablar ahora de androides ni de otras cosas, pero sí que os voy a hablar de un reto muy grande, que no es que nos vayan a invadir los alienígenas, pero hay una cosa que está pasando, y es lo que ha comentado Fran, y que no ha pasado nunca en la historia, nunca, que es la inversión de la tendencia demográfica. Nunca se habían cruzado la curva de natalidad, la tasa de natalidad hacia abajo y la esperanza de vida, que en la historia de la humanidad nunca había sido tan alta. Esto tiene unas implicaciones muy, muy serias. De hecho, fijaos, la pirámide de población ya no es una pirámide de población. Y se le llama así por algo, porque lo lógico es que a medida que vayamos envejeciendo, cada vez vaya quedando menos personas. Pero, sin embargo, fijaos, esa es la pirámide de población de España proyectada desde 1900, nuestro pasado, cuando nacieron nuestros abuelos o bisabuelos, hasta 2050, España. Ahora mismo estamos prácticamente cerca de 2025, ¿correcto? Ahí prácticamente ese es el 2025, es el 2020 de algunas comunidades como Castilla y León. Ya no es una pirámide de población, es un botijo de población. Y vamos hacia una seta de población, que claramente es una amenaza ya no solo sanitaria, sino es una amenaza a nivel social. Es decir, cómo se va a poder mantener una sociedad que, como bien ha dicho Fran, no se ha adaptado en lo sanitario y quizá también en lo social a estos cambios. Basamos mucho de los cuidados de nuestras personas precisamente en la familia. Son los cuidadores informales, algunos de los cuales estáis aquí invitados y formáis parte de un grupo de trabajo, familiares y cuidadores. Y bueno, de momento estamos todavía aprovechando la generación en la que esos cuidadores informales, que suelen ser los hijos o muchas más veces las hijas, pues parten de la foto de la primera foto que veis, de la España del Cuéntame, donde hay muchos, generalmente partimos de la época del baby boom y tenemos familias numerosas, ¿no? Yo tengo 3 hermanos, somos 4. Entonces, bueno, esto puede balancear más los cuidados o dar más posibilidades de cuidados, pero cuando nosotros envejezcamos, pues vamos a estar en la segunda foto porque muchos de nosotros tenemos, pues es mi caso también, solo tengo una hija. Y si la hija pues acaba trabajando lejos, pues va a ser difícil que alguien nos cuide si no es papá Estado en el futuro y terminaremos como la tercera foto. La evolución de la familia también va a tener una implicación muy seria en la continuidad de cuidados. Por eso, Faraón lo que intenta es modernizar la atención y abrir una vía, diríamos 6 vías diferentes que se van a integrar en una sola plataforma para poder hacer este futuro más saludable a la población envejecida que vamos a ser y que estamos siendo ya. Y esto, como os ha dicho Fran, lo vamos a hacer a través de tecnologías, pero aquí lo importante no es la tecnología. En el siglo XXI tenemos tecnología de sobra y funciona. Aquí lo importante sois vosotros y es saber qué es lo que nos hace falta y tener precisión en incorporarlo. Hay Big Data, hay inteligencia artificial, sobre todo hay sensorización, IoT, Internet of Things, que es la parte que creo que más cercana está a nuestro piloto. Como bien nos ha dicho Fran, es un piloto, el proyecto Fran no es muy grande, pero tenemos dentro de que es muy grande una cierta independencia como piloto y en Murcia podemos hacer
pues cosas distintas y podemos elegir sobre qué trabajamos y con quién. ¿Cuál es, en definitiva, el foco del piloto Faraón en Murcia, en la región de Murcia? Bueno, lo primero presentaros a mis compañeros. Es un equipo, la verdad es que fenomenal, y no es porque los tenga aquí, pero yo estoy encantado, estoy en varios proyectos europeos y es un equipo joven y renovador. Tenemos, como os decía, la ventaja de que los pilotos, a pesar de que es un proyecto grande, está configurado en 6 ecosistemas y cada uno es un poco libre de elegir ciertas cosas. Nosotros, un ecosistema español, murciano en concreto, porque hay 2 ecosistemas españoles, el de Murcia y el de Andalucía, elegimos unos retos, que eran esos 2 de ahí, que en definitiva ahora os voy a traducir. Es decir, que cada uno puede ir desarrollando una pata de estas 6 patas de las que se compone Faraón. Y nosotros, en definitiva, lo que elegimos fue enfocarnos en la teleasistencia, ahora mismo en insuficiencia cardíaca en mayores. Pero os comentaré que la visión es un poco intentar hacer esto más grande y que, en definitiva, podamos poner la primera piedra de lo que pueden ser muchas más cosas, no solo insuficiencia cardíaca, sino otras enfermedades como fibrilación auricular, que les son muy cercanas y se relacionan mucho, o otras muchas más. Es decir, que quizá dentro de unos años, esto que empezó con Faraón y con la insuficiencia cardíaca en Murcia esté establecido para prácticamente todas las edades y todas las posibilidades de enfermar. Nuestro compromiso es, en definitiva, primero con insuficiencia cardíaca, y tenemos que probarlo esto a lo largo de los 4 años de proyecto, en los 2 últimos, con 500 pacientes y con 50 profesionales. ¿Qué es lo que intentamos con esto? Pues es poner la primera piedra en lo que os decía, en la atención del siglo XXI, que ya llevamos unos cuantos años, 19 en concreto, y todavía no hemos logrado esa atención. Pacientes crónicos mayores de 65 años. Faraón supone, fijaos, un cambio de modelo. No estoy hablando de tecnología. Utilizando la tecnología a nuestro favor conseguimos un cambio de modelo, que es lo importante. Pasamos de un modelo proactivo, un modelo en el que, pasamos de un modelo reactivo en el que esperamos a que el paciente se sienta enfermo y muchas veces ya es tarde. Ese paciente tiene que cogerse cita, muchas veces algunos de ellos les tienen que acercar, tienen que perder tiempo de trabajo sus hijos para acercarles al médico, y muchas veces, aparte de ser menos eficiente, esa atención ya está llegando tarde. Podemos ser más proactivos e incluso preventivos y intervenir en el paciente antes de que se complique, y no hacerlo necesariamente acercarse a los centros donde estamos nosotros, los médicos o los enfermeros, esperando que se acerque la población, sino intervenir en sus propios domicilios. En definitiva, se trata de hacer una atención, de pasarla de presencial a virtual, como os decía. Esto es mucho más eficiente y mucho más sostenible. Además, es menos intrusivo y es más respetuoso con los pacientes, ¿no? No les obligamos. Es más sensible y lo podemos personalizar. Podemos adaptar cada atención a cada paciente distinto. No le decimos a todos lo mismo. Se puede hacer con tecnología y se puede hacer mucho más fácil. Pero insisto, lo importante no es la tecnología, sino cómo se utiliza y las personas que la reciben. Es mucho más seguro, porque tenemos una clara ocasión ahora con la época COVID. Nos hemos dado cuenta de una parte muy importante de la teleasistencia, que es que evita contagios, entre otras cosas. También evita accidentes de tráfico o mejora disminuye la contaminación. En definitiva, la salud no debe estar en el hospital, no debe estar tampoco en el centro de salud. En la atención primaria se dice que es más cercana, bien, de acuerdo, al paciente, pero el paciente donde debe estar es en el hogar, en su hogar, con su gente y con el mayor estado de salud posible. Como os decía, esto es la primera piedra, aunque ahora es insuficiencia cardíaca, la proyección es que esto pueda extenderse a pacientes de cualquier edad y en situaciones de vulnerabilidad, incluso que pueden ser transitorias, incluso en personas mayores o personas de cualquier edad, personas jóvenes que pueden tener un momento en el que puedan estar en casa teleatendidos de esta manera con mayor seguridad y se ahorren pues estar en un hospital con todo lo que eso conlleva de ingreso. ¿Qué vamos a hacer en resumidas cuentas en el piloto murciano? Pues el piloto va a desplegar una nueva línea de atención virtual, que es teleasistida, como os decía, proactiva, preventiva, centrada en el paciente y en su entorno. Además, nos va a permitir construir las bases de esta nueva plataforma. Es el primer paso. El primer paso es insuficiencia cardíaca, pero veréis que algunos de vosotros no tenéis la edad de mayores de 65 años, sois más jóvenes,
Y algunos de vosotros, incluso como pacientes, no tenéis insuficiencia cardíaca, sino que tenéis, por ejemplo, fibrilación auricular. Da igual, vamos a pensar ahora mismo en insuficiencia cardíaca y podremos ir ampliando más cosas. Para lograr esto, lo que vamos a desarrollar son 6 acciones, pero principalmente 3, que no dejan de ser módulos que os describo brevemente de esta atención. A uno lo hemos llamado ángel de la salud, porque en definitiva es como una especie del ángel de la guarda que está pendiente de ti en tu casa sin que tú tengas que hacer nada. No le vamos a obligar al paciente a hacer ningún registro ni ninguna otra cosa. Podemos sensorizarlo y de esa manera saber cómo va sus latidos cardíacos, si son rítmicos, arrítmicos, si son rápidos, si son demasiado rápidos, y podemos intervenir y llamarle antes de que él se note algo o ella se note algo mal. Podemos saber incluso cómo respira, cuál es la saturación de oxígeno y todo eso en su casa y haciendo su vida normal. Hoy en día tenemos sensores que apenas se notan, algunos son mucho más pequeños, son una pulsera, son más pequeños que un reloj normal y nos dan muchísima información y podemos conectarlo con una central. Este centro reacciona contactando con el paciente y activa los recursos. Es capaz de ponerse en contacto con el propio paciente, con su familia, si no contesta, o activar, si es necesario, los recursos. Sabe quién es su médico, quién es su enfermera, quién es su centro de salud o a qué hospital hay que derivarlo y cuáles son las cosas que suele tener y las complicaciones que puede tener. Es un trato personalizado. Es como si tuvieras 24/7 un ángel de la guarda al lado tuyo, que es tu médico o tu enfermera de toda la vida. Cuida tu corazón viene a ser la parte más específica de esta plataforma dedicada a la insuficiencia cardíaca crónica. Hay una sensorización en la que sabéis que es muy importante el peso, es muy importante también la respiración y todas esas cosas las vamos a ir viendo, los edemas en los tobillos, todos esos signos. Si intervenimos brevemente, rápidamente en ellos antes de que el paciente se note nada, podemos intervenir, mejorar y hacer que ese paciente no se complique en 2 o 3 días, porque eso nos puede llevar en poco tiempo a un ingreso y luego vienen las complicaciones. Entras por una cosa y se te van sumando otras cosas, ¿no? Una infección de orina, te caes de la cama, etcétera, etcétera. Compuesta en definitiva por dispositivos que miden signos clínicos y que se conectan con nosotros. Y a los pacientes les permite comunicarse con sus sanitarios y además esta información es de forma transparente. Y Cuida tu hogar, en definitiva, viene a ser la pata, diríamos, que sensoriza el domicilio, si fuera necesario. Podemos poner cosas en el domicilio porque hay personas que viven solas y podemos saber si les ha pasado algo o no, mucho más allá de que ellos llamen o ellas llamen diciendo que tienen un problema. Es decir, podemos sensorizar el domicilio y saber si no han abierto en todo el día el frigorífico, no han encendido la luz, posiblemente hay que llamarle porque esa persona, si no sale de casa, y sabemos que una persona que no sale de casa, pues se haya caído o le haya pasado algo. ¿Vale? Y entonces le llamamos, si no contesta, podemos atender a la persona que tenemos en su lista, diríamos, de recursos más cercana, la vecina que tiene llaves de la casa o el hijo o hija que viva más cerca, y activarlo. Permite también el estudio de patrones de alerta y algoritmos. Podemos descubrir que hay ciertas cosas que predicen comportamientos y complicaciones. En definitiva, todo esto lo que vamos a hacer es explotar los resultados en 5 dimensiones. Vamos a medir si esto realmente funciona o no. ¿Y cómo lo vamos a medir? Pues lo vamos a medir con indicadores y con datos en estas 5 dimensiones. La primera, resultados en salud, lo más importante. Vamos a ver si esto sirve para mejorar el estado de salud de las personas y vamos a comparar, digamos, a cada una de las personas que metamos en Faraón con una persona equivalente en complejidad que no esté en Faraón. Y vamos a ver si su enfermedad va mejor, peor o igual. Además, vamos a ver si, por otro lado, tiene un consumo de recursos en salud mayor o menor, si se ahorra hacer muchas visitas al hospital o a su centro de salud, incluso si se ahorra, por supuesto, complicaciones. Además, vamos a ver, por tanto, el retorno social de la inversión. Es decir, aquí va a haber una inversión, pero bueno, la tecnología hoy en día es una inversión muy asumible y vamos a ver si esta nueva forma realmente revierte en la sociedad y hace que no solo el Servicio Murciano de Salud, sino las propias familias se ahorren pues, un montón de traslados, incluso medicación, ingresos, que tiene una parte de coste en salud y tiene otra parte también de coste económico para las personas y las familias. En definitiva, también, por supuesto, veremos cuál es la satisfacción de los usuarios. Los usuarios son todos los agentes que están implicados en esta plataforma,
tanto pacientes como cuidadores, familiares, como todos los profesionales que van a estar implicados. Todos tienen que estar contentos con cómo funciona porque tiene que servirles a ellos. Es decir, esto no puede ser para nada sino una ayuda y nunca un obstáculo o una herramienta de tortura. Y en definitiva, la usabilidad de la plataforma. Vamos a ver si esto realmente se usa. Aunque el uso es muy sencillo porque el IoT, el Internet de las Cosas, nos permite tener un uso prácticamente transparente. No hace falta saber nada de informática para que tu reloj sepa cuáles son tus pulsaciones. Y, en definitiva, por secundaria, pues que lo sepa tu cardiólogo, tu internista o tu médico de familia o tu enfermera. Y eso es todo. Yo no sé si tenéis alguna preguntita por ahí que pueda contestar. A ver. Y si no, lo dejamos para el final y así tenemos un pequeño debate. Creo que no me habéis apuntado ninguna pregunta. Pues si es así, pasamos a la siguiente intervención y le paso los trastos a mis compañeros Javi y María, que os van a hablar de esa encuesta que habéis contestado de una forma tan magnífica y mayoritaria. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Gorka. Buenas, voy a intentar en primer lugar compartir la pantalla, ¿vale? A ver si puedo. Ok. Vale, ¿estáis viendo ya mi pantalla? ¿Se ve, por ejemplo, Gorka? Sí, sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, daros de nuevo, unirme a Gorka y a Fran dándonos la bienvenida y por supuesto las gracias en participar en este seminario del piloto de Murcia dentro del proyecto Faraón. Mi compañera María y yo nos vamos a encargar de proporcionaros las ideas principales que hemos ido extrayendo después de realizar un análisis de todas las respuestas que hemos ido obteniendo en la encuesta de mejora de atención en insuficiencia cardíaca, ¿vale? Que me imagino que la mayoría de vosotros ya habéis hecho y conocéis perfectamente. Ok, entonces, ¿de qué va a ir esta presentación? Va a estar agrupada en 4 principales bloques. Inicialmente vamos a explicar el contexto en el que se ha desarrollado esta encuesta, así como la estructura que nosotros hemos elegido para ella. Después va a venir la parte central de esta presentación, que es propiamente el análisis de los resultados, indicando cuáles son los puntos principales, los puntos en común entre los distintos grupos focales, así como qué oportunidades hay de mejora dentro de cada uno de estos bloques que nosotros hemos seleccionado. El tercer punto será puntualizar las principales conclusiones que hemos extraído de este análisis y finalmente, como no puede ser de otra manera, ponernos a vuestra disposición para resolveros las dudas que os sean necesarias, si no aquí en este espacio de tiempo, en el espacio de tiempo especialmente reservado para ello al final de esta sesión, ¿vale? Bien, el primer bloque, como he dicho anteriormente, vamos a intentar explicar el contexto y la estructura de este estudio. Bien, ¿cuál ha sido el objetivo principal de esta encuesta? Ha sido obtener información de los distintos grupos focales para mejorar la atención de un paciente que sufre de insuficiencia cardíaca crónica. ¿Okay? Como ha dicho Gorka anteriormente, tenemos que empezar por un punto. ¿Ok? Entonces el punto que nosotros hemos seleccionado ha sido insuficiencia cardíaca. ¿Esto quiere decir que todo lo que hagamos aquí en este trabajo va a ser únicamente aplicado a la gente que está relacionada con insuficiencia cardíaca? No. De hecho, nuestra idea es proporcionar una metodología que pueda ser ampliamente exportable a otro tipo de patología y de enfermedades, ¿vale? Pero que se tenga perfectamente claro que únicamente este análisis se ha centrado principalmente en insuficiencia cardíaca y orientado a personas mayores, es decir, superior a 60 años, ¿vale? Pero únicamente como punto de inicio, ¿vale? Bien, ¿cómo hemos ido estructurando este cuestionario? Como ya lo sabéis perfectamente, hemos intentado adaptarlo a los distintos grupos focales que se han visto involucrados en esta encuesta y lo hemos hecho de forma modular, para que a nosotros nos sea más fácil extraer las posibles respuestas dentro de una misma naturaleza.
¿vale? Por ejemplo, ha habido preguntas relacionadas con terminología general, con conocimientos generales, cuáles son las tecnologías que, por ejemplo, utiliza cada grupo focal para saber con qué podemos jugar, cuáles son las carencias y fortalezas del uso de las distintas tecnologías. Por ejemplo, también preguntas relacionadas con el plan de cuidados desde las distintas perspectivas de los grupos focales, qué tipo de formación dentro de insuficiencia cardíaca tiene cada uno de los grupos focales. También nos hemos centrado en algunas preguntas basadas en las distintas mediciones y parametrización de cara a la evolución de la insuficiencia cardíaca, de esta enfermedad, así como preguntas específicas relacionadas con la comunicación y si se pertenece o no a una comunidad. También esto creemos que puede ser importante para poder desarrollar esta idea, si fuera necesario, en este trabajo. Y por último, también hemos intentado evaluar qué tipo de conocimientos tienen principalmente tanto los pacientes como los familiares o cuidadores, para saber realmente el grado de conocimiento que se tiene de la enfermedad y de esa manera poder actuar de una manera o de otra. ¿Vale? Como me imagino que la mayoría sabréis, hemos organizado en 3 grupos focales la mayoría de la gente a la que hemos encuestado. Principalmente son 3. Uno, el grupo de los pacientes que sufren insuficiencia cardíaca generalmente, ¿vale? También otro grupo principal es el de los familiares y cuidadores, en los cuales no solamente asumimos cuidadores informales, sino también los profesionales. Y por último, el grupo focal que se relaciona con la profesión, principalmente sanitaria, de cara a dar un servicio al paciente, ¿vale? Desde un punto de vista sanitario, como pueden ser cardiólogos, médicos de familia, internistas, enfermeras, tanto de atención primaria como hospitalaria o de urgencias. Y por último, también hemos tenido en cuenta las opiniones de los profesionales que trabajan en farmacia, ¿vale? Bien, ¿cuáles han sido los datos desde un punto de vista macroscópico que hemos obtenido? Como ha dicho anteriormente Gorka, hemos tenido aproximadamente unas 250 entradas, que para nosotros, en esta primera criba únicamente centradas en la insuficiencia cardíaca, hemos tenido un total de unas 214 entradas aproximadamente. Dentro de estas 214 entradas, hemos intentado restringir un poquito más únicamente a aquello que nos facilitara realizar un análisis de los resultados mucho más fiable y veraz con lo que nosotros queremos obtener en este punto inicial, ¿vale? Hemos obtenido 45 entradas de pacientes que sufren insuficiencia cardíaca, que son mayor o igual a 60 años, es decir, orientados a personas mayores principalmente. También 20 familiares y cuidadores hemos tenido su información y su opinión, y el grupo focal que mayor representación ha tenido aquí en esta encuesta ha sido el de los profesionales, que hemos tenido prácticamente 100 entradas. ¿Okay? Lo hemos aplicado esta encuesta en 9 áreas de salud aquí dentro de la región de Murcia: Cartagena, Lorca, Mar Menor, Murcia Este. Murcia Oeste ha sido con diferencia la más mayoritaria. En número de entradas, Vega Alta, Vega Media, Noroeste y por último Altiplano también. Y para facilitar el tratamiento de los datos y el posterior análisis de los mismos, se ha realizado también un sesgo de edad, ¿vale? Que es lo que nos ha permitido a nosotros después discriminar en edad, ¿vale? Muy bien, vamos con los resultados en sí. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Respecto a la parte del cuestionario general y centrándonos en principio en los pacientes, hemos visto que la gran mayoría de la gente que ha realizado esta encuesta están conectados a Internet o utilizan smartphone. Ambos en un porcentaje superior al 90%. Esto nos puede dar idea de cómo podemos implementar nosotros nuestro proyecto, ¿vale? Esta teleasistencia, evidentemente, podemos ver que realizarla de forma remota puede ser perfectamente asumible, puesto que la mayoría de los pacientes ya tienen experiencia con uso de smartphone y con conectividad remota, ¿vale? También el uso de aplicaciones o el uso de forma móvil también es algo que podemos tener en cuenta para el futuro, a la manera en la que vamos a implementar este proyecto. ¿Okay? También hemos visto que la mayoría de los pacientes no viven solos, en una gran mayoría. Hemos visto que aproximadamente un 87% de los pacientes
no viven solos. ¿Esto qué puede implicar? Que puede tener una ayuda en casa, ¿vale? Esto también tenemos que tenerlo nosotros en cuenta a la hora de desarrollar un plan para este proyecto. Esto nos puede ayudar a hacer que el paciente se sienta siempre bajo control y bajo cuidado, ¿no? Esto también puede ser uno de los objetivos que nosotros queremos obtener, potenciar las sensaciones que pueden tener los pacientes, ¿ok? Es también una de las cosas en las que nos vamos a fijar. Por último, hemos visto que la mayoría siente que la insuficiencia cardíaca de alguna manera limita su vida diaria. Uno de los objetivos principales que nosotros queremos tener aquí, o que se debería de obtener en este proyecto, es que los pacientes sean funcionalmente independientes, ¿ok? También, de parte contraria, hemos visto que existe cierta carencia en el uso de herramientas telemáticas, como por ejemplo videoconferencia. Únicamente un 40% de los pacientes encuestados no han proporcionado información sobre que realmente tienen conocimiento necesario para poder utilizar este tipo de herramientas, similar a herramientas tipo cloud, basadas en la nube como tipo Dropbox, Google Drive y este tipo de cosas. Todavía existe cierta carencia en los pacientes que hemos encuestado, ¿vale? Además, tampoco podremos utilizar, por ejemplo, el uso de certificados digitales. Todavía no está ampliamente extendido este conocimiento. ¿Okay? Respecto de los familiares, hemos visto que existe plena compatibilidad en hacer un plan remoto, ¿vale? Todo el mundo está conectado a Internet, todo el mundo utiliza los smartphones, cosa que a nosotros nos beneficia a la hora de poder implementar en el futuro este proyecto. Hemos visto que además también los familiares, casi 4 de 5 personas no viven solas. De nuevo, potencia esa idea de poder ayudar en casa y de hacer sentir al paciente siempre bajo control y bajo un cuidado a través de sus familiares o de los cuidadores informales. Y en este grupo focal sí hemos identificado que existe un poquito más de conocimiento dentro de las herramientas telemáticas, lo cual nos abre la puerta a que si el paciente vive con un familiar o con un cuidador, pero no sabe utilizar ciertas herramientas, por ejemplo, de videoconferencia, igual sí se puede utilizar, pero a través del familiar o del cuidador, ¿vale? Esto también podemos tenerlo en cuenta para el trabajo que vayamos a hacer a partir de aquí. Pero también, de nuevo, tenemos una cierta carencia en el conocimiento y el uso de certificados digitales. Respecto a la parte de los profesionales, todo el mundo, de nuevo, está conectado a Internet, todo el mundo utiliza smartphone, de nuevo podemos utilizar la vía de acceso remoto a través de una aplicación o de los móviles, muy bien, cosa que no, de nuevo va en la línea con los anteriores grupos focales. Y aquí sí existe, ¿vale? La mayoría de los profesionales están mucho más familiarizados en utilizar herramientas telemáticas tipo videoconferencia o basadas en la nube. Además también, por su parte, hemos identificado que tiene un conocimiento mayor de cómo utilizar certificados digitales, ¿vale? Aquí me parece que esta parte es de mi compañera María. María, ¿estás disponible? Sí, aquí estoy. ¿Se me oye? Sí, se te escucha, María. Vale. Bueno, muchas gracias, Javi. Voy a ir explicando un poco el apartado del plan de cuidados, porque en esta sección del cuestionario lo que se pretendía conocer era si era necesario implantar un plan de cuidados compartido entre paciente, cuidador y su médico o enfermera. En el caso de los pacientes, un 66% de los encuestados no tiene o no está seguro de tener acceso a un plan de este tipo enfocado a la insuficiencia cardíaca, frente a un 34% que afirma que sí, y a esos que lo tienen es en papel principalmente. El 95% de los pacientes desea acceder a dicho plan en un futuro, por lo que hay una gran disponibilidad para ello, y los pacientes quieren una combinación de atención médica en la que se combine la consulta presencial con la telemática, porque los porcentajes estaban bastante igualados en este caso. Para ellos la información es lo más importante, pero no quieren recibirla de una forma diaria. Quieren que un plan así de cuidados contenga información sobre las situaciones en las que deberían entrar en contacto con su médico o sobre lo que pueden hacer para tener una buena terapia. Al mismo tiempo, información y alertas sobre cuándo deberían ponerse en contacto con su médico o establecer metas en este plan.
Los pacientes también, la mayoría, prefiere ver una progresión de su enfermedad y acceder de forma online, por lo que comentabas tú anteriormente. Y aquí les gustaría ver una lista de objetivos y recomendaciones sobre ejercicio físico o alimentación, pero ellos no quieren tener esa necesidad de estar actualizando la información. Esto provocaría unos beneficios directos sobre el paciente, como un acercamiento entre médico-paciente y un área compartida para generar mayor motivación, confianza, empatía y la personalización también del enfermo. Ahora, por el lado de los familiares y cuidadores, también un porcentaje elevado, un 70%, no tiene acceso a un plan de cuidados, frente a un 30% que sí, igualmente en papel también. El 95% de este grupo focal tiene disponibilidad a acceder a un plan así en el futuro, y en este caso tienen predilección, prefiere que el médico atienda al paciente desde casa, por videollamada o por teléfono, en aquellos casos en los que es posible. La información para ellos, otra vez, vuelve a ser lo más importante, pero le dan más importancia a que tenga un lenguaje claro y sencillo y que esta información se pueda compartir con otros profesionales. El plan de cuidados tendría que contener información y alertas también sobre cuándo deben de visitar al médico, y les gustaría que este plan incluyera información relacionada con la enfermedad o un seguimiento detallado de la medicación y las dosis, recordatorio de citas, y quieren que sea accesible, volvemos otra vez al plan online, y que se pueda actualizar después de cada visita al médico. Por el lado de los profesionales, también un 75% de los profesionales confirma que no tiene acceso a un plan así, personalizado para su paciente, frente a un 25% que afirma que sí, pero en papel de nuevo. El 90% afirma que quiere tener acceso, quiere proporcionar este plan en un futuro de forma online, recalcan, y la mayoría prefiere atender, en este caso, a los pacientes a través de la consulta telemática, ya sea por medio de videoconferencia o a través de llamadas telefónicas. Un plan de cuidados para los profesionales les gustaría que incluyera metas establecidas de forma conjunta con el paciente para buscar su motivación, y al mismo tiempo información y alertas sobre cuándo deberían de ponerse en contacto con el profesional. Les gustaría poder ver, en este caso, el progreso de su paciente y poder compararlo con los objetivos que han establecido juntos, y quiere que este plan establezca o ofrezca más bien unas pautas de autocuidados y autocontrol claras para que los pacientes puedan cumplir determinados objetivos de salud. Un plan así debería ser accesible y editable entre todos aquellos que participen en la asistencia del paciente, ya sean familiares o cuidadores profesionales, formales e informales, y ofrecer una comunicación bidireccional. Vale. Vale, gracias María. Creo que me toca de nuevo recoger el testigo. Sí. Ok. En relación con la información que hemos obtenido en relación con la formación que tienen en este caso los pacientes, hemos identificado que la gran mayoría de los pacientes desean recibir formación sobre cómo alimentarse, qué tipo de actividad física y ejercicio pueden ser acordes para mejorar su condición de salud, ¿vale? También les gustaría recibir cierta información sobre cómo utilizar la tecnología y los dispositivos que puedan monitorizar las distintas métricas para poder ver la evolución de su enfermedad. Además, también le gustaría recibir cierta formación sobre cómo autogestionar la enfermedad en distintos ámbitos, ¿vale? Todo esto nos puede dar una idea de cómo tiene que dividirse o cómo tiene que ser el plan de salud, ¿vale? Debería de recibir cierta, como hemos dicho, cierta formación por parte del paciente en cuestión de alimentación, de ejercicio, también de uso tecnológico, y bastante importante han hecho mucho hincapié en que le gustaría ser
lo más autónomos posible, ¿vale? Entonces, el entrenamiento, la formación en autogestión debería de ser una parte importante si queremos dar un servicio remoto, ¿ok? Respecto a qué tipo de formación le gustaría recibir los pacientes, hemos visto que existe cierta disparidad, pero todos están de acuerdo en que al menos una de las dos formas tiene que ser online. Por tanto, creemos que puede ser idóneo que reciban cierta formación tanto de forma remota como complementarla a través de formación presencial, ¿vale? Y de nuevo, una de las partes más importantes que se fijan los pacientes es que esta formación sea personalizada en su caso particular, ¿ok? Por parte de la perspectiva de los familiares y cuidadores, tienen una visión muy similar a la que tienen los pacientes, ¿vale? A ellos también les gustaría unirse a esta formación para poder complementar el servicio y la autogestión que va a tener después el paciente. Por tanto, los números han sido muy similares en la encuesta al anterior grupo focal y es posible que se pueda abrir la oportunidad a que también reciban la formación no solamente los pacientes, sino también los familiares y cuidadores para saber cómo pueden ayudar a gestionar de forma remota la enfermedad de la insuficiencia cardíaca, ¿vale? Sin embargo, en la perspectiva profesional, hemos visto que únicamente se tiene en cuenta, para formar al paciente, se tiene en cuenta únicamente en un 72% tanto la edad del paciente como la medicación, ¿vale? No, los profesionales no nos han transmitido que ellos proporcionen una formación más allá de estos parámetros al paciente, lo cual nos deja la puerta abierta a muchos tipos de formación distintas, como hemos visto anteriormente en los deseos, en las necesidades que tienen los otros dos grupos focales, ¿ok? También los profesionales tienen cierta predilección por dar una formación al paciente de forma mixta, en una mezcla entre remoto y presencial, ¿ok? Además, también les gustaría, los profesionales desearían que se imparta formación adicional sobre cómo tener autocontrol y cómo manejar los distintos signos de alarma en la enfermedad, cómo gestionar un calendario acorde al plan de cuidados que vaya a obtener cada paciente y también que se imparta formación en cómo leer la monitorización de sus propios avances, ¿ok? Esto nos puede dar también idea de que tenemos que ir en la misma dirección que la que nos estaban diciendo anteriormente los otros grupos focales, que es sobre todo autogestión, que sea de forma remota en la medida de lo posible y por supuesto que se pueda rastrear para poder seguir la evolución de esta enfermedad, ¿vale? Respecto a las preguntas la información que hemos obtenido en relación a las mediciones y parámetros, hemos visto que por parte de los pacientes existen un conjunto de métricas que sí obtienen ellos los datos, sí se pueden medir ellos, como puede ser en gran medida el peso, la actividad física, el pulso e incluso el nivel de esfuerzo y el nivel de hinchazón en los pies y tobillos. Al menos la mitad de los encuestados realizan estas mediciones por su cuenta, ¿vale? Sin embargo, hay otras métricas que todavía tienen cierta carencia en el uso, ¿vale? En el uso, como puede ser, por ejemplo, la ingesta de líquido, únicamente un 15% se fija en eso de forma frecuente, o el nivel de elevación de la cabecera a la cama, es decir, por ejemplo, las almohadas, lo altas o lo bajas que esté, esto solamente 1 de cada 4 personas lo asume como una métrica en la evolución de su enfermedad, ¿ok? Y respecto al uso de los dispositivos en los que los pacientes se sienten familiarizados, únicamente nos han expresado que se sienten cómodos utilizando el tensiómetro y ciertas aplicaciones que estén relacionadas, o sea, que estén instaladas en un móvil, ¿ok? Sin embargo, no se sienten especialmente cómodos si utilizan, por ejemplo, el pulsioxímetro o un smartband o smartwatch, un reloj inteligente, por ejemplo, o un glucómetro. Este tipo de dispositivos todavía los pacientes mayores de 60 años todavía no están suficientemente familiarizados. Respecto a la perspectiva de los familiares y los cuidadores, nos han comentado que únicamente se suelen fijar en medir únicamente el peso y la presión sanguínea principalmente.
y en menor medida también se hacen cargo de medir tanto el pulso como la hinchazón de los pies y los tobillos, ¿vale? Esto, de nuevo, nos abre la puerta a poder incluir otras métricas en las que los familiares y los cuidadores se puedan hacer cargo también, ¿vale? Y importante también, los familiares y los cuidadores a día de hoy afirman que no suelen utilizar herramientas de monitorización de métricas, ¿vale? Esto también puede ser una nueva vía que habilite a distintas posibilidades de desarrollo aquí dentro de nuestro proyecto. Vale, perdón, vale. Respecto de la perspectiva de los profesionales, quizá el principal mensaje es que no existe un criterio único, ni muchísimo menos, en la medición y en qué frecuencia se miden los parámetros relativos a ver la evolución de la insuficiencia cardíaca, ¿vale? Únicamente hemos puesto aquí lo que nosotros consideramos mayoritarios, pero en una criba de un 40%. Entonces, hemos visto que existe una gran cantidad de métricas que se realizan de forma mensual, otras poquitas más que se monitorizan de forma anual, pero que existen algunas recomendaciones que una gran parte de los profesionales proponen que se registre más a menudo o incluso añadir a los registros, como puede ser estar pendiente de la saturación de oxígeno en una menor medida, qué hábitos alimenticios sigue, por ejemplo, el paciente, o también le gustaría conocer qué tipo de conocimiento de autocuidado tiene el paciente. Pero esto puede ser perfectamente complementario si realmente después terminamos teniendo un plan de cuidados que asuma un entrenamiento en autogestión y autocuidado por parte del paciente, ¿vale? También es recomendable por parte de los profesionales que se incluya en los registros el nivel de estrés del paciente. Por último, también respecto a ciertas escalas que de manera directa o indirecta también pueden dar una idea de la evolución de la enfermedad, existe cierta disparidad en qué escalas utilizar, ¿vale? Las recomendaciones por parte de los profesionales no están ni muchísimo menos unificadas, lo cual de nuevo nos abre la puerta a la posibilidad de que se pongan todos los profesionales de acuerdo para poder crear un criterio único, ¿ok? Y en relación a ciertas escalas que pueden ser representativas, pues por ejemplo la adherencia al tratamiento, la mayoría sí la recomienda o creen que se pueden incluir para que pueda ser realizada por el paciente. También ver el grado de autonomía o dependencia del paciente es importante que se pueda monitorizar, y otras escalas también que recomiendan que se puede incluir, como puede ser, por ejemplo, qué nivel de soporte social se tiene, el nivel cognitivo o algunas otras métricas que los profesionales recomiendan que se puedan incluir, ¿vale? Y de nuevo volvemos a María. Sí, vuelvo a recoger el testigo yo. A ver, este apartado está relacionado con la comunicación, las formas de comunicación entre paciente, cuidador y su médico o enfermera. ¿Qué datos hemos obtenido de los pacientes? Bueno, todos se ponen en contacto con su médico, con el profesional, a través de la visita programada o a demanda en la consulta, por lo que la consulta presencial. Esto es algo común para tanto los profesionales como los familiares y cuidadores, como vais a ver más adelante. La mitad de los pacientes desea una comunicación más flexible, sobre todo los del área 1, es un dato que hemos extraído, y la otra mitad de los pacientes está satisfecho. Sobre la forma de comunicación, siguen prefiriendo la consulta física, programada o a demanda, y como opciones añadidas contemplan el teléfono o la videoconferencia. Les gustaría poder ponerse en contacto con su médico para consultar dudas o también reagudizaciones, y esta comunicación debería de ser ágil y comprensible. Todos coinciden en que es necesario identificar al profesional al que se están dirigiendo, con el que se están comunicando. En el caso de los familiares y los cuidadores, todos se ponen en contacto de la misma forma que he mencionado con los pacientes, en la consulta, con visita programada o a bajo demanda, y también quieren
una comunicación más flexible y apuestan por otras formas alternativas como la llamada telefónica o herramientas de mensajería instantánea donde puedan enviar textos, fotos e incluso audio. Les gustaría ponerse en contacto con los profesionales para consultar dudas y en aquellas situaciones de descompensación. Para ellos también es necesario identificar al personal sanitario con el que se están poniendo en contacto. Los profesionales, en este caso, tanto los cardiólogos como el resto de profesionales, se ponen en contacto con el paciente a través de las visitas programadas o en alguna ocasión a demanda en la consulta. Y un 95%, que es un porcentaje bastante alto, también desea una comunicación más flexible con sus pacientes. En este caso, ellos prefieren la visita programada como principal forma de comunicación y añaden las llamadas telefónicas y la consulta a demanda como segundas opciones. Muy pocos, a diferencia de los otros grupos, se inclinan por la videoconferencia o mensajería instantánea. En este sentido, nos han transmitido las siguientes preocupaciones. La seguridad del sistema de comunicación, que sería necesario generar alertas al propio médico para que le saltara el aviso. Debería de ser un sistema bidireccional fluido y ágil con una demanda que fuera estructurada para que el sistema no se saturase y en medio de tanta tecnología que no se perdiera la empatía. También que los mensajes llegaran a un buzón y que se reconociera como una actividad para que tuvieran el tiempo necesario para poder atender así a los pacientes. En el caso de la comunidad, también pretendíamos conocer si el acceso a una comunidad entre pacientes para que puedan intercambiar información con otros sobre la enfermedad. Los pacientes han demostrado que el 90% no forma parte de ninguna comunidad de este tipo, ya sea formal o informal. De este porcentaje, también hay que tener en cuenta que tan solo el 15% se muestra contrario a esta idea de involucrarse en una comunidad de este tipo, por lo que antes habría que consultar si están conformes o no, si desean formar parte. Casi todos coinciden en la necesidad de que en estas comunidades se comparte información, también que se ofrezca formación y apoyo entre pacientes, algo importante para ellos. Y los temas que consultarían pues irían relacionados con la alimentación adecuada o qué deben evitar para estar sanos. El requisito que ellos marcan es que esta comunidad esté moderada por profesionales sanitarios. Los familiares y cuidadores, ha sido curioso descubrir que nadie forma parte de una comunidad así y en contraste con los pacientes, ellos dan más importancia que en el caso de que formaran parte de una, el apoyo psicológico y el poder compartir información con otras personas dentro de esa comunidad que estén en la misma situación. Los temas que consultarían pues, serían parecidos, también sobre actividad física y ejercicio para mantener una vida sana. En el caso de los profesionales, en este sentido sí que la mayoría de los cardiólogos pertenecen a una comunidad de insuficiencia cardíaca, sobre todo los que están en el área 1 y 7, pero sin embargo el resto de categorías de profesional sanitario no. Estas comunidades son generalmente en su mayoría de tipo presencial, pero también hay algunos casos que son online. Y en los temas principales de los que se hablan en estas comunidades, consultas, grupos, son recomendaciones para hacer actividad física, ejercicio adecuado, todo ello enfocado para pacientes con insuficiencia cardíaca. El requisito que ellos marcan o que ven adecuado es que haya un paciente experto, en este caso, que también se ofrezca formación y que esté supervisada, moderada. Los objetivos de estas comunidades principalmente es el empoderamiento del paciente, el apoyo psicológico, formación y que se pueda compartir experiencias con otros pacientes o personas que están en la misma situación. Por último, el último apartado del cuestionario iba enfocado solamente a pacientes, familiares y cuidadores
para ver el nivel de conocimientos, la base que tenían sobre la insuficiencia cardíaca. En cuanto a los resultados, en el análisis de esta parte del cuestionario, aquí sí que hemos incluido a todos los pacientes, independientemente de la edad, y queríamos ver un poco el punto de partida. En este sentido, las respuestas han sido muy similares, tanto para un grupo como para el otro, y para ambos, la insuficiencia cardíaca significa que el corazón no bombea la sangre tan bien como debería. Entre los síntomas, la mayoría identifica la falta de aire cuando se acuesta en la cama como principal síntoma de la insuficiencia cardíaca, y comentan que entre los remedios para la hinchazón de pies o tobillos, pues comentan salir a caminar y mantener las piernas en alto, o aumentar la dosis de las pastillas para orinar. También confirman que alguien con insuficiencia cardíaca debe pesarse todos los días, por lo que más o menos todos tienen un conocimiento medio de lo que es la insuficiencia cardíaca, pero también había un alto porcentaje, en torno al 30%, de personas que o no sabían muy bien de lo que se trata esta enfermedad, o no sabían reconocer los síntomas o cómo actuar, por lo que aquí se deja una ventana abierta a la oportunidad de ofrecer un plan de formación. Muy bien, pues por último, para terminar esta presentación, hemos intentado resumir las ideas principales que hemos extraído de este análisis de los resultados, aportando únicamente las ideas principales que creemos que son esenciales aquí, ¿okay? La primera de ellas, creemos que es necesario proporcionar un acceso a un plan de cuidados que sea online, que esté personalizado y sobre todo que potencie la autogestión de los pacientes. Es uno de los principales mensajes que hemos extraído en este análisis. También además se ha identificado una carencia de conocimiento en insuficiencia cardíaca que se pueden compensar con una formación mixta, de forma presencial y de forma online. Además, también la disparidad en las métricas y mediciones en la insuficiencia cardíaca abre la puerta al desarrollo de un plan de monitorización unificado por parte de los profesionales. ¿Vale? También al final hemos identificado una necesidad de crear ciertas comunidades presenciales que actúen como nexo entre los grupos focales para potenciar principalmente la motivación y el empoderamiento de los pacientes y los familiares, ¿vale? Y la última conclusión que hemos llegado en este análisis es que es importante encontrar nuevas vías de comunicación que sean flexibles y que se puedan adaptar bien a las distintas necesidades de los grupos focales, ¿vale? Y por nuestra parte nada más, no sabemos si tenemos tiempo para preguntas o ya directamente lo dejamos a la parte final. Fran, no sé, ¿opinión de esto? Sí, hay una pregunta, Gorka. Igual es más para Gorka, por eso... Ah, vale, sí. Gorka, puedes... Hola, a ver, estoy por aquí. Sí, vale. Comento, Francisco Pastor. Francisco Pastor, le he escrito. Si queréis lo podemos comentar un poquito al final, ¿vale? Todas las preguntas. Vale. Le he escrito a Francisco precisamente mi respuesta, pero luego podemos abundarlo de cara al debate en la última parte ¿vale? Y yo os cuento ahora un poco qué es lo que toca hacer, si no hay alguna preguntita más por ahí pendiente. Comentaba Fran, si queréis, bueno, como viene un poco al caso de la parte del análisis de la encuesta, que algún paciente dice que reclama más flexibilidad y él dice pues que en el área 1, creo que Fran es cardiólogo del área 1, pues lógicamente tienen una flexibilidad para él total. Esa flexibilidad, pues bueno, habría que ver ese paciente si es del área 1 o no, porque efectivamente no son las encuestas solo limitadas al área 1 y a qué se refiere por flexibilidad, pero sin embargo a mí se me ocurre que también hay más formas de comunicación. También le comentaba a un paciente, a Sergio, que me comentaba también antes, quizá Faraón sale un poquito del concepto habitual de la consulta como una cita, como una consultoría. Es decir, eso se hacía antes, fijaos que seguimos con un poco el
el tema ancestral del consultor. Los médicos, los enfermeros somos consultores en salud y entonces ancestralmente pues viene la chabola del hechicero y generalmente lo hacemos recibiendo, ¿no? Y es una cosa física y con cita previa o no, pero siempre es algo que es recibir. Y en el siglo XXI nosotros lo que planteamos con Faraón es diferente. Ni siquiera tiene por qué generar una cita, sea presencial, sea telemática o sea por videoconferencia. Puede generar una acción en la que simplemente te llamen y lo novedoso, que le vamos a sumar muchas cosas que nos están comentando los pacientes, ahora vamos a ver cómo. Pero lo novedoso de todo esto es que la acción no la genera siquiera el paciente, es decir, no es que el paciente llame por teléfono y tú le atiendas, no, eso ya es antiguo. Es que nosotros sabemos antes que el paciente que se puede poner malo y intervenimos antes de que sea tarde. Somos nosotros lo que le llamamos al paciente y le sorprendemos antes de que se encuentre mal, ¿vale? Pero bueno, podríamos hablar mucho de ese tema, pero que, insisto, no se trata solamente de consultas telemáticas o no telemáticas, ¿vale? Vale, muy bien. Bueno, Fran, ¿a quién le tocaba ahora recoger el testigo? Mira para Gorka, sí. Había saltado esta sección. Voy adelante. Vale. Ok, dejo de compartir la pantalla, ¿vale? Vale, voy para allá, a ver si esta vez no me confundo, porque lo tenía antes en pantalla completa y entonces me perdí un poco. ¿Lo veis ahora? ¿Veis mi presentación? ¿Sí? Sí. A ver, ¿puedo? Efectivamente, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Javi y María, por el análisis, porque ha sido fantástico. La verdad es que hemos aprendido un montón. Esto es el punto de partida. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta es mi última parte. ¿Y ahora qué? ¿Y qué, para qué nos requieren? ¿A qué nos hemos apuntado? ¿De qué va este viaje? Bueno, pues este es el plan de trabajo. El plan de trabajo, en definitiva, al que os hemos invitado, es la cocreación. En concreto, la primera parte de la cocreación, que es el codiseño. Es decir, vosotros como usuarios de esta solución vais a ser los protagonistas y vais a decir qué es lo que hace falta. Y esto es relativamente novedoso, porque generalmente nos acostumbramos a que venga alguien que se le ha ocurrido algo, lo ha hecho en su cueva y nos vende un producto o nos lo intenta vender. Y nosotros vemos si se adapta o no se adapta. Pero los mejores productos son aquellos que los hacen los propios protagonistas, los propios usuarios. Hay algunos usuarios que son fáciles, por ejemplo, el mejor buscador, pues lógicamente lo hizo gente que sabía de buscadores en Internet. Pero la salud muy pocas veces cuenta con los protagonistas y por eso nosotros hemos decidido contar con vosotros desde el momento 1. Y hemos creado 6 grupos de trabajo porque sois 6 tipos de usuarios que tenéis que ver en todo esto y que ahora en el primer momento de Faraón nos tenéis que decir qué es lo que esperáis de Faraón, qué necesitáis de Faraón. Y esto nos lo habéis empezado a decir en la encuesta, pero lo vamos a refinar y lo vamos a afinar mucho más a lo largo de 3 vueltas en los siguientes grupos de trabajo. Y ahora os lo explico porque es relativamente fácil. En la cocreación nosotros tenemos en el servicio murciano una tradición, ya una experiencia, a través de proyectos como InDemand, por ejemplo. Hemos hecho cocreación con pacientes en los cuales hemos creado una herramienta de comunicación, por ejemplo, en este caso la herramienta EPICO, para comunicación con pacientes epilépticos y familiares epilépticos. Es decir, todo esto de las tecnologías y las nuevas vías de comunicación con los pacientes y familiares no nos suena nuevo. Ya tenemos realidades, tenemos experiencias y la forma de trabajar en cocreación y el codiseño, tener en cuenta desde el minuto 1 a los pacientes y a los familiares, también lo hemos hecho. Esto en concreto es del año pasado y es en Cartagena. Veis además ahí al fondo a la izquierda a Irene Villegas, la líder de EPICO y una de nuestros componentes panelistas hoy en Faraón. Y esto, por ejemplo, fue otro de los retos de InDemand, en el cual estaba destinado a hacer una aplicación que era un juego que se llamaba Menudo y era sobre la obesidad infantil. Un juego para que no solo el niño, sino toda su familia aprendiera cosas para no engordar y saber cómo comer y cómo moverse de una forma más saludable. Si las aprendía el niño, no iba a servir para mucho si los papás seguían comprando y cocinando cosas que no eran muy sanas. Con lo cual teníamos que hacer un juego para que fuera divertido para toda la familia. Y esto lo co-creamos ya lo veis ahí, con chavales que habíamos seleccionado, con sus familiares. Ahí también hay pediatras, hay endocrinos, hay nutricionistas y todos juntos compusimos ese grupo de trabajo y fuimos desarrollando junto con la empresa la herramienta App Menudo, que fue un juego en definitiva. ¿Y qué es? ¿En qué nos basamos? ¿Qué es un requisito? Bueno, un requisito es una petición, en definitiva. Pero aquí tenemos que centrarnos en lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué le vamos a pedir?
Yo recomiendo lo siguiente. Por la experiencia que tenemos nosotros en In-Demand con los retos, pensamos en necesidades, no en soluciones. Es decir, os pongo un ejemplo muy claro, porque es como mejor se va a entender. Este señor puede decir, ¿qué me falta? Si piensa en soluciones, dice, necesito un taladro. Pero entonces, si solo pides un taladro, solo tendrás un taladro. Si este señor lo que dice es, necesito colgar un cuadro, está expresando de una forma más abierta realmente la necesidad y no cerrando la solución. Creo que me explico, ¿vale? Porque de esa manera, expresándolo como una necesidad, necesito colgar un cuadro, pueden entrar distintas soluciones. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante porque las soluciones al final las vamos a encontrar después nosotros con nuestros proveedores, nuestros partners tecnológicos, que tenemos un montón en Faraón e incluso fuera de Faraón. ¿De acuerdo? Lo más importante es definir cuál es la necesidad y la priorización de esa necesidad. Y ya veremos, porque cada necesidad puede tener distintas soluciones y además en el siglo XXI las soluciones cambian casi a diario. Entonces, en definitiva, ¿qué os hemos invitado? Pues fijaos, qué invitación más agradable. Os hemos invitado ni más ni menos que a que rellenéis la carta de los Reyes Magos. ¿Cómo la rellenamos? Pues es muy sencillo. Yo recomiendo lo siguiente. Tienen que ser, no quiero que hagamos actas de las reuniones, van a ser solo 3 reuniones y os recomiendo que pongamos los requisitos brevemente, expresados conceptualmente, como hemos dicho, basados sobre todo en las necesidades y no en las soluciones. No quiero un smartphone, no quiero una pulsera, sino necesito saber cuándo mi corazón se acelera, ¿vale? Por ejemplo. Y también buenas ideas, es decir, sobre todo necesidades, cosas que están mal y que se deben mejorar, y buenas ideas. Y luego ya le daremos más forma. Sobre todo las soluciones ya iremos a buscarlas en una fase posterior. Cada una de ellas expresada solo con una frase. No os voy a decir siquiera un párrafo, una sola frase, que le iremos dando forma a lo largo de estas 3 vueltas que os comentaré ahora. Enumeradas. Cada grupo, el grupo de los pacientes, pues hará su requisito número 1, número 2, número 3. No sé si llegaremos a 20, yo creo que no. Yo creo que, pero puede ser, no pasa nada. Y luego los iremos fusionando, los de unos grupos y los de otros. Y los mejoraremos en 3 vueltas. Ahora os explico con el calendario en qué consisten esas 3 vueltas, que son nuestras 3 próximas semanas. Esta es la carta a los Reyes con buena letra. ¿Y quiénes las vamos a escribir? Pues como sabéis, hemos dividido los grupos de usuarios en 6 grupos, ¿vale? Hay 6 grupos de trabajo, más o menos en cada grupo hay unos 6, 7 componentes. Hay un grupo de pacientes, hay un grupo de familiares y cuidadores, hay un grupo de médicos hospitalarios, fundamentalmente cardiólogos y médicos internistas, hay un grupo de primaria, de médicos de familia, hay otro grupo de enfermeras, sean de hospital o de primaria, y finalmente hay un 6º grupo, que es el grupo de profesionales mixto, en el cual hay una farmacéutica, hay una enfermera experta en urgencias en el centro de coordinación del 061, una parte muy importante, hay un rehabilitador, hay un fisioterapeuta experto en fisioterapia respiratoria, es decir, la fisioterapia que necesitan los pacientes con insuficiencia cardíaca, hay una psicóloga y hay 2 trabajadores sociales con mucha experiencia en proyectos europeos de este tipo. Esto pues reúne, diríamos, todas las perspectivas, como veis, y finalmente vamos a crear un grupo central, que es el grupo común, en el cual estará integrado por el representante, secretario, líder, como queráis, incluso se puede ser rotatorio, de cada uno de esos grupos, para compartir todos los viernes qué es lo que se ha hablado en el grupo específico, en cada uno de los 6 grupos específicos, y poder tener, diríamos, reunir todas las perspectivas. En definitiva, se trata de hacer trabajo en equipo. Y esto es muy importante, nos va a ayudar a saber cosas que se nos ocurrirían a nosotros y vamos a descubrir cosas que se le ocurren a los otros 5, 6 o 7 compañeros de grupo o a los otros 5 grupos distintos al nuestro. Y esto exige ciertas cosas. ¿Cómo vamos a hacer el trabajo en equipo? Pues os voy a dar dos herramientas fundamentales con las que vais a ver que va a ser muy sencillo. La primera igual hubiera sido un poco más difícil antes de la COVID, pero ahora todos estamos súper familiarizados. Por ejemplo, este webinar, ¿no? Vamos a hacer videoreuniones y no reuniones presenciales. Las videoreuniones solo van a ser 3. 3. Van a ser semanales, van a ser a comienzos de la semana
y van a tener 1 hora y media máximo, ¿de acuerdo? No deben de ser más largas, porque si no, no concentramos, tenemos que ser intensos y si hemos terminado a la hora, pues perfecto. Y debemos de establecer entre el grupo cuándo nos viene mejor y preferiblemente debemos de repetir para no tener que estar quedando continuamente, pues siempre el mismo día y la misma hora. Si decidimos que van a ser los lunes a las 7 de la tarde o los lunes a las 5 de la tarde, pues los lunes de 5 a 6 y media, ya sabemos que los próximos 3 lunes tenemos nuestra reunión de grupo de pacientes o de grupo de familiares o de cardiólogos. ¿De acuerdo? Y la otra parte va a ser muy sencilla, porque esta le va a dar continuidad a esa reunión semanal, que solo son 3 reuniones de hora y media cada una, es decir, en total 4 horas y media de tiempo real. Y es esto otro. Hoy en día existen, como muchos de vosotros conocéis, documentos, existen posibilidades de compartir en la nube un documento de texto, ¿no? Un documento Word, por ejemplo, el Google Doc, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. Un solo Google Doc, un solo documento vivo en el que nos vamos a ver todos los 6 grupos, lo que cada grupo, es decir, ahí vamos a ver la carta de los Reyes Magos de todos. Y todos, si nos perdemos alguna reunión, podemos revisar qué es lo que se ha dicho en nuestro grupo o qué es aquello tan interesante que me dijeron que la semana pasada habían dicho el otro grupo, el de los cardiólogos o el del grupo mixto o los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, en ese Google Doc nos da continuidad, nos permite a todos escribir, aunque en general escribirá solamente uno de los, digamos, el que sea secretario del grupo, y cada grupo tiene su capítulo. El primer capítulo de todos, digamos, la introducción, va a ser un poco el resumen de lo que Javi y María os han comentado, de ese estupendo análisis que nos ha hecho que como punto de partida de la encuesta. Ese va a ser un poco el punto de partida y de ahí vamos a extraer y le vamos a sumar otras cosas que se nos ocurran. Y en definitiva, el calendario. ¿Cómo vamos a trasladar todo esto en el día a día? Bueno, pues ahora mismo estamos aquí, hoy es jueves 11, y imaginemos que somos el grupo de pacientes, por ejemplo. La idea es que entre los pacientes que estemos en este grupo nos pongamos de acuerdo qué día nos vamos a ver y a qué hora. Intentemos que sea siempre la misma. Y tiene que ser preferiblemente a principios de semana, porque los viernes los vamos a reservar para la reunión del grupo común, ¿vale? Para poner en común lo que se ha visto en los 6 grupos. Entonces, imaginemos que decidimos que los pacientes, pues nos vemos, el grupo de pacientes se ve el lunes a las 5 de la tarde. Pues aquí tenemos la primera reunión de 5 a 6 y media, de 5 a 6 y media y de 5 a 6 y media, ¿correcto? Cada semana, a final de la semana, ese grupo y los demás se van a ver, el representante de cada uno de esos grupos se va a ver con los otros grupos en el grupo común. Y las reuniones estas sí van a ser los viernes y también veremos a qué hora nos viene a todos mejor. ¿De acuerdo? Serán ese viernes y ese viernes. De esa manera vamos a tener en una forma de trabajo realmente, bueno, intensa, pero creo que bastante eficiente y no exige demasiado tiempo, vamos a tener siempre disponible ese Google Doc, ese libro que estamos haciendo entre todos el mismo, y al final extraeremos y fusionaremos todos los requisitos para que tengamos todas las perspectivas. Cada semana le daremos una vuelta y iremos afinando lo que hemos escrito. Al principio partiremos de lo que hemos puesto, de lo que hemos leído en el análisis de la encuesta, y después le iremos añadiendo cosas que se nos ocurran, buenas ideas, necesidades que no habíamos detectado en la encuesta y enriquecidos también con lo que digan los otros compañeros y con lo que digan los otros grupos, que lo vamos a descubrir los viernes cuando lo pongamos todos en común. Porque quizá mandemos nuevas ideas a los grupos para que lunes, martes vuelvan a darle una vuelta. Y eso, en definitiva, es lo que vamos a hacer para establecer estos requisitos que van a ser el diseño de, esperemos, esa atención que nos mejore en el futuro, en un futuro próximo, que podamos probar dentro de 1 año y medio, empecemos a probar ya a lo largo de la región de Murcia en los hasta 500 pacientes que tenemos que extender después y 50 profesionales. Y nada más, yo ahora sí lo abrimos a preguntas y a debate incluso si queréis, porque yo creo que ahora ya estamos, bueno, justo, estamos en media, pero si queréis nos podemos extender un poquillo más por si queréis preguntar algo, ya no solo de forma escrita, sino que quizás sería interesante que pudierais hacer intervenciones vosotros. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Podéis levantar la mano con la herramienta que tenéis abajo, a la derecha, creo.
Vale, Gorka. Dime. Sí, mira, tenemos un comentario sobre una pregunta de Domingo Méndez, que parece ser que es paciente. Dice que va a cumplir 61. Tengo fibrilación auricular paroxística. Veo que va más para paciente con insuficiencia cardíaca. Pregunta cómo podría colaborar dentro del proyecto. Yo creo que sí que hay varias posibilidades en las que pueda participar. Sí, bueno, si queréis, Sergio también está ahí, que lo veo. Lo que hemos hablado, es decir, ahora mismo nos tenemos que centrar en nuestro primer compromiso, que es la insuficiencia cardíaca, pero podemos sumar más pacientes, hasta 500 pacientes creo que vamos a tener que ampliar más que la insuficiencia cardíaca. Pero, en definitiva, la fibrilación auricular la incluimos porque es muy, muy frecuente. A veces termina, diríamos, de forma como secuela, puede llegar a tener, puede ir acompañada, generar o acompañarse, ser cofenómeno de la insuficiencia cardíaca o no, que puede ser tu caso. Efectivamente, eres más joven del grupo de pacientes que estamos pensando, pero yo creo que por tu sensibilidad y por tu conocimiento puedes aportar mucho a pacientes con insuficiencia cardíaca y también a los que tengan fibrilación auricular, tengan o no insuficiencia cardíaca. Quiero decir, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular es muy fácil de monitorizar, es una de las más monitorizables. Es de la que más se va a beneficiar claramente de tener una herramienta que vamos a hacer un control continuo día y noche, 27/4. Entonces, creo que es muy interesante juntar esa parte. Y quizá en este grupo, aunque tengamos un determinado problema, un determinado perfil, pensar quizá en uno que no es tanto el nuestro en primero, que sería qué le pasaría a los pacientes con problemas cardíacos que en definitiva tienen insuficiencia. Y enfocarnos un poco en esos requisitos, aunque no sean el de uno propio. Pero habría que incluir los requisitos de monitorización a pacientes con fibrilación auricular, pongámonos que además tienen insuficiencia cardíaca y 65 años o más. Y creo que en eso tú puedes aportar perfectamente. No sé si Sergio tiene alguna cosa que añadir. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, son dos enfermedades que muy frecuentemente coexisten y luego las cosas que queremos monitorizar en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues en muchas ocasiones son las mismas cosas que queremos monitorizar en los pacientes con fibrilación auricular. Cómo está controlada la tensión, cómo se toman la medicación, si son adherentes. Lo mismo que puedes programar educación para que los pacientes con insuficiencia cardíaca se tomen diuréticos, pues se puede hacer hincapié en el paciente que está con fibrilación auricular y necesita anticoagulación, pues en la importancia de la anticoagulación, cómo debe de tomársela. Y luego, por desgracia, pues algunos pacientes que tienen fibrilación auricular pues acaban desarrollando insuficiencia cardíaca y también nos interesa pues eso, intentar evitar que los pacientes con fibrilación auricular desarrollen pues esta complicación. Vamos, que completamente de acuerdo en que están incluidos y que se puede aportar mucho. Perfecto. ¿Más preguntas? Sí. María del Mar Pérez, desde su casa, supongo. Me parezco parecen las comparecencias de Fernando Simón. A ver, dice, buenas tardes, nos podéis enviar los contactos, dirección de email de los integrantes de los distintos grupos para ponernos en contacto entre nosotros. Yo supongo que luego se recircularán entre los participantes de cada grupo, no sé si hará un grupo con una dirección. Te comento, lo voy a hacer yo. Tengo vuestros datos, los datos de todos los que me habéis confirmado, nombre y apellidos, vuestro email y vuestro móvil. Entonces, en principio, lo que haré es enviaros un email conjuntamente. También había pensado quizá crear un grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que, bueno, eso ya como queráis, porque ya es una cosa un poquito más, ¿vale? Pero yo creo que si queréis lo que me digáis, y sobre todo porque de partida tenemos que acordar cuándo va a ser la primera reunión y, bueno, la expectativa es que sea el próximo lunes o martes o miércoles o jueves, pero no más allá de jueves, porque el viernes que viene, no mañana, sino dentro de una semana, tenemos que hacer la primera reunión del grupo común. Entonces ya tenemos que haber llegado un poco con la primera pensada, ¿no? Con el primer boceto.
Entonces, lo primero de todo es que os conozcáis, que os presentáis entre vosotros. Yo os lanzaré los correos ya y en los correos os preguntaré, ¿queréis que hagamos también un grupo de WhatsApp, que quizás es más rápido? Y si me decís todos que sí, os meto en un grupo de WhatsApp. Yo intentaré estar en todos. Intentaremos uno de nosotros estar en todas las reuniones, sobre todo en las primeras, con el fin de guiaros un poco en la sistemática de las reuniones y que no os pongáis a filosofar, sino que centremos un poco el foco en necesidades, en formularlas de una forma concreta y cada vez más precisa. Es importante que en el primer día no cerremos todo, sino que simplemente vayamos apuntando e intentemos no dejarnos cosas y después ya vayamos refinando, vayamos fusionando, vayamos precisando, ¿vale? Pero el primer día hacer un poco cuáles serían las líneas maestras de lo que puede ser. Y sobre todo no centrarnos tanto en lo que ya hay o en un poquito más lejos de lo que ya hay, sino sería interesante, por eso es muy interesante lo de la encuesta, es decir, quizá las mejores ideas muchas veces, las más novedosas o las más disruptivas o las que dan un salto, por eso son disruptivas, porque cambian las reglas, no las produce la mayor parte de la gente, son minoritarias, incluso se le ha ocurrido solo a uno. Por eso es muy importante que hagamos grupos para que esas nuevas ideas que tienen muy pocos, que de pronto se iluminan, podamos compartirlas entre todos rápidamente y aportarle, diríamos, refinarlas y darles más énfasis y sobre todo, coleccionar todas las perspectivas. Pues os enviaré efectivamente el correo a todos y lo primero será que nos pongamos de acuerdo con qué día elegimos. Si tenéis varias simultáneas, pues nosotros nos tendremos que dividir en estar como moderadores, entre comillas, en cada uno de esos, y si al final de los grupos, de las primeras reuniones, y yo si puedo, pues intentaré estar en todas las primeras. ¿Más preguntas? A ver, Francisco Pastor dice que, aunque supongo que ya se ha valorado, supongo que se habrá pensado inicialmente en ver lo que ofrecen otros programas de monitorización en insuficiencia cardíaca que ya se utilizan en otros centros del país para imitar lo bueno y mejorarlos adaptándolos a nuestro medio. Cierto. Vale, tenemos que partir del estado del arte y efectivamente ahí los cardiólogos tenéis mucho que hacer y mucho que aportar. Quizás sois lo que más conocimiento tenéis. Hubo un proyecto hace ya tiempo, creo que en el Hospital del Mar de Barcelona, donde se avanzó bastante en telemonitorización. Habrá que ver cómo lo hicieron, aprender de ellos. Yo he leído sobre ese tema porque ya hemos hecho algún otro proyecto y algunos de los integrantes en estos grupos de trabajo lo conocen sobre insuficiencia cardíaca y bueno, no era tanto telemonitorización, sino teleasistencia, más basada en la comunicación. Aquí incluimos la parte de Internet de las cosas. Estamos en la era del 5G, donde ya prácticamente los objetos están conectados a la nube y no hace falta hacer ninguna cosa. Es decir, saben lo que estamos haciendo hasta cuando abrimos el frigorífico y hay que intentar que esas cosas nos ayuden. Entonces, por supuesto, una de las cosas que tenemos que hacer es revisar lo que ya hay para no hacer dos veces sobre todo para ahorrarnos algunos errores y para redireccionar. También es muy interesante que aportemos cosas nuevas, pero también hay que basarse en el estado del arte, efectivamente, porque si no, no sabemos si es innovación o no. Porque en el grupo de cardio, en concreto Fran y yo creo que Isabel creo que también han estado en varios centros donde pues hay programas. Entonces ellos seguro que van a poder aportar bastante. Y de hecho, una de las cosas que se podría hacer ya es que se compartiera, por ejemplo, una carpeta de Drive con toda la biblio que tengan disponible entre los diferentes expertos en estas materias para leer y coger ideas, copiar, como dice Fran, y desechar lo que no funciona. También comentaros que, bueno, a nivel de gestión del proyecto, que Faraón se presentó una convocatoria para el desarrollo de pilotos a gran escala para desarrollar soluciones para un envejecimiento activo y saludable, ¿vale? Dentro de esa convocatoria, además de Faraón, se aprobaron otros 4 proyectos liderados por otras entidades. Hay uno de ellos, por cierto, que está liderado por Medtronic Ibérica
Y bueno, dentro de esas hay planificado una serie de eventos y reuniones que no sé, por ahora supongo que serán reuniones virtuales, en las cuales pues se plantearán todas las metodologías, y creo que también será un buen momento, un buen marco para poder identificar casos de éxito y cosas que se pudiesen aplicar, ya no solamente en otras comunidades autónomas de España, sino en otros países de Europa. Más preguntas. Juana Fernández, que creo que ya se resuelve, dice: supongo que nos enviarás información general, tareas y objetivos de la reunión inicial. Sí, bueno, eso ya se hará una especie de to-do list y se moderará con lo que ha comentado Gorka. Juana Fernández también me vuelve a preguntar si partimos de la experiencia o la evidencia, DAFOS. Entiendo que, a ver, el proyecto no empieza desde cero, o sea, se basa en alguna serie de iniciativas que el Servicio Murciano de Salud ya está involucrado. Puede ser el caso de Carprimur, el proyecto interno Carprimur, o otra serie de proyectos que ya he ido mencionando Gorka, como por ejemplo el proyecto Inca, ¿no? No sé si quieres comentar algo más. Y bueno, aquí somos libres. Yo creo que lo bueno que tenemos es que cada grupo puede elegir no solo su día, sino su fórmula de hacerlo. Por ejemplo, los cardiólogos ya han apuntado que pueden empezar también partiendo, aparte del análisis de la encuesta, del estado del arte, de otros proyectos que han hecho en otros servicios de cardiología a nivel nacional e internacional, en telemonitorización o en teleasistencia de insuficiencia cardíaca. Perfecto, pues fantástico, es lo que nos alegra de incorporar profesionales así. El grupo de pacientes pues puede empezar con otras cosas. Y a mí me gusta también la parte, diríamos, más fresca, es decir, y las cosas que no se le han ocurrido a nadie. No se trata de repetir, vamos a intentar coger lo mejor de cada experiencia. Ahí tenemos experiencia en Inca, tenemos experiencia en Carprimur, y aparte de eso vamos a intentar aportar cosas nuevas también, cosas nuestras y cosas de fuera y cosas que todavía no se han hecho, porque los pilotos son para probarlos y tenemos que ser valientes. Es decir, igual dices, yo creo que al principio, sobre todo en las primeras reuniones, estaremos con vosotros en las primeras reuniones, intentaremos estar en todas, pero fundamentalmente en las primeras, para que cojáis un poco el ritmo de cuál es la sistemática de trabajo. Y la forma de pensar. Y la forma de pensar es qué puede servir y qué vamos a probar. En las primeras de las 3 reuniones, en la primera yo creo que no hay que restar nada. Esto es como la técnica del brainstorming. No pienses que es una burrada. Tú apúntalo y luego ya lo veremos, ¿no? ¿Vale? Y luego ya iremos yendo hacia atrás. Ok. Más preguntas. Bueno, el proyecto está levantando pasiones entre los asistentes. Juana Fernández también sigue preguntando. Pregunta sobre, sugiere si se puede trabajar en un plan de cuidado común del Servicio Murciano de Salud genérico que lo liderase enfermería. A ver, un programa de salud. Sí, la pregunta es, ¿has hablado de planes de cuidados? ¿Se puede trabajar en uno común? Bueno, es un comentario. ¿Se puede trabajar en un plan de cuidado común del Servicio Murciano de Salud genérico que enfermería lo lideraría? Sí. A ver, bueno, estamos haciendo innovación. Es decir, no hay nada escrito, estamos abriendo camino. Vamos a ir por sitios nuevos y luego vamos a decir si merece la pena ir por ahí o no. Entonces, ahora mismo, lo que estamos construyendo, si os fijáis, estamos diseñando una atención que ahora mismo no existe, un nivel de atención totalmente distinto, un nivel de atención que es proactivo y que es predictivo y que no parte en ningún momento no solo de que el paciente diga, oye, quiero hablar con mi médico, quiero hablar con mi enfermero, sino parte de que podemos monitorizar directamente cosas que le pasan al paciente sin que el paciente casi lo sepa y no tiene por qué iniciar él o ella la acción, ¿vale? Entonces,
en ese sentido, para mí la figura fundamental es el enfoque es de seguimiento, es un enfoque de primaria y es un enfoque de cuidados. Y efectivamente, creo que aquí la figura central es el enfermero o la enfermera. La enfermera de cuidado que está ahí más cerca, y se trata de que Faraón sea, por decirlo así, la enfermera 24/7 al lado, en la muñeca, en el tobillo, donde haga falta en la casa del paciente. Y, en definitiva, es un plan nuevo de cuidados. Pero, claro, hablar de esto ahora en el plan de cuidados tal y como está establecido, con la fórmula convencional de coja usted cita, tal, pues nos van a ver como marcianos. Yo por eso he empezado con Blade Runner, ¿no? Pero, bueno, quizá pasado mañana, con el COVID se han acelerado muchas cosas. Nosotros, si demostramos con el piloto que esto se puede hacer, que es sencillo, que los pacientes lo aceptan y les funcionan, que además han participado en el diseño y que es más eficiente y la gente está más contenta y los profesionales no tienen que estar viendo continuamente desplazamientos de sus pacientes a preguntarles otra vez lo mismo, pues si podemos utilizar la tecnología para automatizar cosas, quitarnos trabajo y estar más cerca del paciente. Porque para mí este es un proyecto con corazón, de verdad, no es la tecnología lo más importante, el tema es cómo se puede estar más cerca sino en el domicilio del paciente, en su hogar. Vale, pues creo que, si no me equivoco, no hay más preguntas. No. Esta era la última, Gorka. Muy bien. No sé si alguien quisiera comentar algo más de los panelistas, algún socio de Faraón. Guillén, Ricardo, Sergio. No, yo simplemente agradecer la presentación, que creo que ha sido muy útil, por lo menos de mi parte, de ver eso y ver luego estar al lado del proyecto para ofrecerlas lo que necesitemos, lo que tengamos en el programa. Nada, gracias por invitarme a este web. Gracias a ti por asistir. Yo también agradecer y felicitar a los ponentes y dar las gracias a todos los participantes, y que, bueno, que es un proyecto pues súper ilusionante y que yo creo que vamos a ir a por él. Vamos, que hay muchísima gente motivada en el grupo y seguro que va a salir bien, va a salir genial. Muy bien, pues nada, ya creo que ya podemos dar por concluida este primer webinar. Y nada, vamos a seguir trabajando para poder organizar las siguientes reuniones, las primeras reuniones de los grupos focales, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por asistir. Buenas tardes. Adiós. Muchas Chao, hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós, gracias.